Bueno, ¿cómo estamos en este encuentro? Noto un poco silenciosos. ¿Cómo va todo? Cuéntenme. Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, Samara, muchas gracias por responder. Y muy contento con este seminario, que es un seminario, pues, curso, manejo, digamos, como muy bien y espero que podamos disfrutar mucho estos 8 encuentros. Entonces, bueno, para iniciar, si quieren, pues les muestro, ya está creado el curso aquí en la plataforma. Aquí está en el Moodle ya, pues, digamos, como montado lo general del curso. Una pregunta, ¿ustedes ya tienen acceso al Moodle? O sea, ¿ya tienen acceso a la plataforma? Sí, profe. Ah, listo. Entonces, bueno, voy a hacer una lectura general del curso, mirar también el tema de los acuerdos y cualquier cosa me estamos hablando. Pues primero, pues este curso se llama Colombia, crisis político de la ciudadanía y la democracia. Está diseñado también para hablar un poco alrededor de cuál es la actualidad, pues una clase un poco de contexto, pero para hablar del contexto necesariamente tenemos que hablar un poco alrededor del tema de nuestra historia, por lo menos en algunos casos de la historia reciente del país. Entonces vamos a versar un poco sobre estos temas. El objetivo general del curso es aportar los elementos académicos y formativos a través de estudios de caso que les sirvan a ustedes como estudiantes como instrumentos para la expresión y la construcción de su propia visión del mundo, de la sociedad y del Estado, sobre la base de los distintos estatutos del pensamiento político y ideológico que se concretan en las dinámicas del ejercicio del compromiso democrático. Básicamente eso es la idea, digamos, que tenga una mirada muy global alrededor de qué es lo que pasa en Colombia, o sea, por qué estamos rodeados o bordeados por tantas dificultades, por el tema de conflictos sociales, por el tema de grupos armados ilegales, por el tema también de alguna especie de militarismo activo en la sociedad. Y para poder, pues, como tomar vamos a dividir el seminario en 8 encuentros como muy precisos para abordar eso. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues bueno, estimular en ustedes, partiendo de temas de estudios de caso concreto, la asimilación de elementos teóricos formativos que les permitan ubicarse como ciudadanos y relacionarse con sus congéneres de acuerdo con la construcción de puntos de identidad, cohesión y solidaridad para la defensa de sus intereses y necesidades como individuo en relación con la colectividad de la cual hace parte. Les cuento que vamos a tener varios invitados en algunos encuentros. Vamos a invitar, creo yo, a César Santoyo, que es el director del colectivo jurídico Orlando Walsh Borda, para que nos cuente todo ese proceso que se está haciendo alrededor del tema de la búsqueda de desaparecidos, de qué es la unidad de búsqueda, cómo está articulado todo lo que tiene que ver con los acuerdos de paz en Colombia. Y vamos a invitar también a algunas personas de Bogotá, de algunas otras regiones que han estado trabajando con este tema de la investigación sobre la paz y la violencia en Colombia para poder mirar estudios de casos concretos. También de pronto podemos mirar si acercamos algunas víctimas del conflicto, sobre todo desde las diferentes miradas, obviamente, o sea, de víctimas de grupos al margen de la ley, de guerrillas, de paramilitares, pero también que han estado pues sobre el tema de lo que se ha llamado falsos positivos y demás. Vamos a ver si podemos estar pues como algunos diálogos con ellos. Para que ustedes desde ahí podamos reconocer cómo desde esos sucesos concretos particulares, incluso desde las propias vivencias que hemos vivido, porque valga la redundancia, perdón, porque creo que todos nosotros hemos sido bordeados por el conflicto y la violencia en Colombia, y sea de manera directa o no, sea porque tenemos familias en los militares, o sea, tenemos familia en la policía, en el ejército, es normal acá, porque somos desplazados o tenemos familias desplazadas por cuenta de la violencia política o socioeconómica, porque eso también es una forma de desplazamiento que ha ocurrido acá, todos, ¿no? Incluso por el tema de que tenemos familia que está fuera del país, en el exterior, y eso tiene unas causalidades, y es la falta, digamos, de oportunidades aquí está muy relacionado con cómo se han construido, digamos, como las formas de hacer política en Colombia, como nos hemos relacionado como sociedad, que es un problema solamente, digamos, digamos, de algún gobierno de turno, sino que finalmente está muy ligado a las realidades que tenemos nosotros como propuesta de país.
Y bueno, otro elemento es formar al estudiante por medio de los estudios de caso para que maneje elementos cognitivos, sobre todo instrumentales, en relación con la temática política y las problemáticas propias de la ciudadanía y de la democracia desde la teoría y su aplicación a la política colombiana. Vamos a trabajar un poco, no nos vamos a quedar, digamos, solo en el tema de lo que pasó, sino que vamos a conceptualizar ello, qué se entiende por democracia, qué se entiende por violencia, qué se entiende por terrorismo, qué se entiende, digamos, por paz. Vamos a estar pues versando sobre todos esos elementos y vamos a ir como unando tareas alrededor de ellos. Esos, digamos, como los objetivos también. Y bueno, me presento. Mi nombre es Edgar Eduardo Pulido García. Yo soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tengo 34 años. Actualmente estoy en el proceso de construcción de la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Espero poder terminar ya entre este y el próximo semestre. Soy coeditor de la revista de periodismo literario El Equinoccio y coordinador del Festival Departamental de Artistas por la Paz y del CESPAS, del Centro de Estudios Investigaciones por la Paz aquí en Risaralda. También pues, soy docente en colegios y otras universidades. Soy docente en la UTP y en la educativa en el desarrollo de un toque. Y soy invitado pues, como conferencista en diferentes claustros universitarios, espacios, pues, digamos, como de formación académica, y, digamos, formales y no tanto. Suelo escribir en diferentes portales digitales, impresos, actualmente soy como, escribo de manera activa, sobre todo crónicas y algunos textos de artículos de opinión. También escribo algo de cuento y poesía, pero un poco más personal. Un poco sobre mí, mi WhatsApp. Ahí está, ya creé el grupo de WhatsApp, les envié a todos el link para que se unieran. Por favor, si no se han unido, ahí por correo electrónico para poder, digamos, tratar de filtrar la mayoría de elementos del grupo, si no es por el correo electrónico, por medio de ese grupo de WhatsApp, vamos a concentrar un poco el diálogo desde allí. ¿Cuáles serían los horarios de consulta? Pues la idea es que podamos trabajar los miércoles de 8:30 a 9:30. ¿Por qué? Para que terminemos estos encuentros, pues, digamos hoy tipo 8:30 de la noche, y tengamos una hora para de pronto abordar algún contenido con él. Si tenemos duda en algún contenido específico, si tenemos duda en alguna situación específica, pues poder aprovechar, digamos, como en esta misma jornada para avanzar. Y esta propuesta de espacio de consulta es sobre todo porque yo doy clase ya saben, en tres espacios, incluyendo la herramienta, y por tanto en otros momentos es un poco limitada. Entonces, si me escriben otro día, jueves, sábado, no hay problema, no me molesta, pero puede que esté ocupado con otros grupos, en otros temas, desarrollando otras actividades de clase, y puede que no pueda contestar, o esté pues, en alguna otra actividad académica. Entonces es más fácil centrarlo por ahí, o si no, por el correo electrónico de la Remin, que está aquí, eduardo.pulido@unirremin.com. También poder centralizar toda la información sobre todo lo que tiene que ver con propuestas pues, académicas, propuestas de clase a ese correo, para poder, digamos, como filtrar toda la información por un solo espacio. Pues, teniendo en cuenta eso, que en ese colapso uno a veces no sabe dónde buscar digamos, el trabajo, el ensayo, la ficha de lectura, porque me la enviaron al correo personal de Gmail o al correo de la UTP o al WhatsApp. Entonces es más fácil concentrar todo lo académico, por lo menos eso, en un solo elemento para poder garantizar respuesta y diálogo, sobre todo con el tema de las notas. Bueno, es parte, digamos, como de mi presentación. Y aquí pues están los documentos. Básicamente nos interesa trabajar la concertación y presentarles un poco el plan de aula. ¿Cuál es la concertación? Bueno, la idea es poder dividir la nota en cuatro escenarios, que serían, digamos, tres notas que tienen que ver como parcial y una nota en específico de seguimiento, cada una con el 25% de valor. ¿Qué es lo que les quiero proponer? Tres parciales, un primer parcial que sea una exposición, ustedes escojan un tema de los temas, alrededor del tema, lo que estamos mirando en el curso para realizar en la semana 3. Una exposición muy corta de 3 minutos, 4 minutos, hay que hacer este grupo de todas maneras, un grupo, si somos 15, 16 incluyéndome, eso nos puede permitir hacer exposiciones, digamos, como muy precisas y poder continuar con ello,
y abordar también los temas que tenemos pendientes. Entonces sería una exposición para la semana 3 de 3-5 minutos sobre algún tema de lo que hemos ido como trabajando. Puedo repartir la próxima semana varios temas para que cada uno escoja uno y lo podamos trabajar ahí, o lo pueden hacer de manera libre sobre la base de algún texto que les comparto. Un segundo parcial sería para la semana 6, que sería una evaluación escrita mediante formulario de Google. Es una evaluación que yo trato de ser muy prudente o pertinente en términos de cómo evaluamos ello. Sobre todo, pues, trabajar algunas categorías, algunos conceptos que los iremos desarrollando acá, pero no pues, como en el párrafo 3, capítulo 4, página 2, no. Es más bien que podamos reconocer algunas de las categorías que hemos ido trabajando acá. Tampoco se preocupen mucho por eso. También me interesa muchísimo escuchar su opinión sobre esto. Quiero ser muy claro también, ¿no? Como estamos en Colombia, pues precisamente estamos hablando que nuestra realidad es muy convulsa y hay ciertas polarizaciones alrededor del tema de la política. La idea de esto no es convencer de mi postura a ustedes, sino que ustedes tienen una mirada reflexiva y crítica sobre lo que estoy exponiendo, y que ustedes sobre eso, pues obviamente, construyan o refuercen sus propios criterios. Entonces, con eso también me parece importante, porque no va a calificar, digamos, que estén de acuerdo con lo que yo digo, sino que básicamente podamos más bien hay un estudiante que me está solicitando el link de enlace, sino que podamos más bien, digamos, como dialogar alrededor de estos temas, cada uno construye una postura que es válida, o sea, es válida totalmente, y eso sí es fundamental. Entonces, en este examen, es mirar cómo están construyendo una postura propia alrededor de lo que se está discutiendo. Un 25% que tiene que ver con el seguimiento, que tiene que ver sobre todo con el tema de la participación en clase, priorizar mucho estos espacios. A veces se vuelven muy densos cuando hay monólogo, 2 horas del profesor hablando, pues obviamente hace que el espacio pierda un poco de fuerza, de energía, y la idea es poder trabajar de cierta manera. Y la nota final, que es la evaluación final, que tiene un 15%, más también la nota de autoevaluación, que tiene un 10%. Y esa evaluación final la tengo presente también como una especie de debate. O sea, ¿cuál es la idea? Que la exposición, que en el último encuentro podemos hacer un debate sobre todo lo que hemos hablado en nuestro espacio, y cada quien tome una postura argumentativa. No va a ser, digamos, no va a ser propiamente una exposición, sino que cada uno llegue a dar una postura muy fuerte alrededor de lo que hemos ido evaluando, que eso también permita como reconocer lo que se ha aprendido y no en estos encuentros, porque obviamente eso está ahí a la orden. Bueno, esta es la propuesta como de la concertación. No sé si están de acuerdo con ella, si hay alguna duda, cómo les parece la propuesta de este espacio. Los escucho. Profe, el último parcial que habla del norte no nos dio la semana. ¿En qué semana sería eso? ¿En la octava? En la octava, sí, el último parcial en la octava semana. Ok, profe, gracias. No, dale, muchas gracias. Bien, ¿alguien más iba a intervenir? Profe, los temas de las exposiciones, ¿los exponemos nosotros mismos o usted, o en el módulo hay temas para escoger o usted no los va a asignar? Para los de la semana 3. Sí, señor, para el primer parcial que usted dijo que era una exposición. Sí, para la próxima semana, al final de la próxima semana les pongo los temas y cada uno escoge algún tema. Puedo sacar, si somos 15, si estamos los 15, podemos sacar 15 temas de exposición para que no se repitan los mismos contenidos, y cada quien va escogiendo y ahí vamos como descartando. O también, listo, obviamente, pueden tener otros temas propuestos. Yo digamos, trabajé desplazamiento, tierra, democracia. Alguien diga, no, profe, yo quiero trabajar el tema de minería en Colombia. Vale, porque esto es un tema muy amplio. Realmente cuando nosotros hablamos de crisis, está atravesado todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver, digamos, con la economía, todo lo que tiene que ver incluso con
la forma en la que nosotros nos manifestamos con el otro, o sea, con el tema de lo ético. Entonces es muy fácil bordear temas, porque casi que todo está relacionado con. O sea, ¿qué es lo que, cuando uno le dice a uno, bueno, ¿cuáles son las causas del conflicto en Colombia? Pues es multicausal, o sea, hay muchas razones, hay muchos motivos que han llevado a que nosotros tengamos un historial de violencia tan marcado, casi que desde la misma conquista española, pero que obviamente lo que hay que hacer es precisar cómo cruzamos eso. No, pero yo quiero hablar de minería, bueno, pues habla cuál es la relación, por ejemplo, de las empresas mineras en función, o por ejemplo el tema del extractivismo, más bien, más que en función del conflicto. Entonces podemos también ver eso. Guaira, por favor. Profe, esa exposición se podría hacer en parejas o en grupos, o pues individual. Vale, usualmente soy muy receptivo, un poco receptivo, un poco reacio, tema de lo grupal, pero si ustedes quieren, puedo permitir exposiciones en pareja. Creo que un equipo de dos puede trabajar. Les concedo ello por lo menos con la exposición. Me parece bien. Si ustedes tienen como que no, es que yo trabajo bien con él, pues podemos crear un tema y trabajar, y obviamente en la exposición van a estar los dos repartiéndose en temas, me parece válido. Bueno, ¿alguna otra duda aquí con el tema de la concertación? Aquí están las fechas propuestas. La primer parcial para la semana 3 el 20 de octubre, segundo parcial que sería el del formulario el 10 de noviembre, todo lo de seguimiento que pues es durante toda la clase, y el final que sería para la semana 8, el 24 de noviembre. Una pregunta, ¿hay algún representante del grupo o alguien que quiera fungir como representante para el tema de la firma de la concertación en caso para llegar a este acuerdo? Apenas algún representante del grupo. No tiene representante. El tema es que la niña que hacía las veces de representante es de otra carrera y no está en esta materia. Ah, no te preocupes, igual es solo para el tema de la concertación. O sea, puede ser tú, por ejemplo, un nombre de representante, o sea, puedes ser representante para este seminario en específico. Listo, sí. Listo, bien. Y por el riesgo ya tienes un 5 ahí conmigo para el estado. Ah, bueno, gracias. Hay que emular, incentivar eso. Entonces, bueno, si no hay, digamos, como más discusiones con él, ya tendríamos claro esto. Ahí está en la plataforma, igual está esta concertación de compromiso académico. Si quieres, Viviana, pues lo puedes descargar y firmarla y volverla a subir. Ya con eso quedaría, digamos, como claro. ¿Parece? Listo, hágale, profe. Listo, bueno. Ahora, este curso está propuesto para la presencialidad. Ustedes saben que la universidad ya tiene, digamos, la disposición o la posibilidad de volver, de generar la vuelta a la universidad. En este caso está diseñado este modo de manera presencial. Yo no sé si todos estamos o todas estamos como en condición pues, de tener estos encuentros presenciales. Tenemos quórum para ello, o que han pensado sobre eso. O sea, estamos con esto que sería hoy nuestro único encuentro por TICS, y a partir de la próxima semana estaríamos bien viéndonos en la sede de la cuarta de la universidad. Buenas noches, qué pena. Por mí, sí, yo sí seguiría por lo virtual en el momento. Bueno, Germán dice que virtual. ¿Alguien más? Profe, pues la verdad, en las otras materias que hemos tenido, pues hemos llegado a consenso de cómo prefiere la gente, si virtual o presencial. En mi caso lo prefiero virtual porque créanme que con el tema del trabajo, transporte, es bien complejo, pero pues ya si mayoría gana presencial, pues igual uno también pues se tiene que adaptar, pero pues finalmente eso es lo que nos han dicho en este trimestre, que podemos ir cuadrando con cada profesor. Sí,
Sí, el único tema es que, no, claro, este espacio es para coordinar. Lo único es que como esta propuesta presencial está propuesta en la sede de la cuarta. ¿Qué es lo que pasa? Que la sede de la cuarta, digamos que no tiene el equipamiento logístico para dar las clases en alternancia. En ese sentido, si hay algunos que dicen que van virtual, o sea, no sé si Germain, así se pronuncia, Germain. Señor, Germán, por ejemplo, tú no puedes definitivamente presencial. pues yo en este momento podría lo virtual porque pues sí me queda más fácil por distancia. Ya. ¿Alguien más, digamos, dice que quiere estar virtual? Profe, yo me gustaría virtual, la verdad. Profe, yo no tengo problema por cualquiera de las dos opciones, realmente. Ya. Profe, Y para a la presencial, que se acomode más el grupo, eso me acomodo yo. No tengo listo. problema. ¿Alguien quiere presencial en específico? Erika, perdóname. Habla. Profe, buenas noches. No, en el caso mío también, las personas que de pronto se les dificulte, que sean ellos como la mayoría de votos, yo ya decido si es virtual, virtual y si es presencial también. Ya, qué pena que estoy aquí enviando el enlace. Bueno, no sé, pero entonces, porque, ¿qué sería? Entonces, si la vamos a seguir virtual, o sea, por TIC, porque sí sería más fácil si o bien todo es presencial o bien todo es virtual por el tema de organización logística. Porque si deciden unos presenciales y otros virtuales, pues tendríamos que ir a la universidad para mirar cómo, si hay espacio en los salones de la sede de la sexta para cambiar de presencialidad a alternancia. Entonces, digamos que ese sería como el requisito, pero estoy, digamos, la universidad, ustedes saben que está muy abierta a la propuesta que ustedes tengan. Si me dicen, si no hay nadie en específico que quiera que deseen estar es presencial, entonces podríamos decir que vamos a estar todos por TICS, o sea, continuar las clases todas mediante TICS y no hay ningún inconveniente con eso. Ya ustedes me dicen. Bueno. Bueno, también podríamos pensar, es que, no sé, es el tema de los espacios. Que podríamos pensar, por ejemplo, de pronto, bien sea de la semana 3 o la semana 8, un encuentro presencial con todo el grupo. Pero eso sí también requeriría que los que tienen dificultades de desplazamiento puedan estar. ¿Para qué? Para poder tener pues el diálogo todos, para de pronto conocernos, para poder tener una discusión. No sé qué les parece, también está esa posibilidad. Profe, también puede ser otra alternativa definir de las 8 clases, definir cuáles son presenciales y cuáles son virtuales. Yo Y les así propongo. para usted sería también más fácil, porque es que considero que atender un grupo virtual y sumado a eso atender otro presencial es desgastante para ustedes. Sí, la verdad, la alternancia, este ciclo pasado estuve con varias materias en alternancia y es un poco difícil porque uno no sabe como a qué grupo atender y bueno, genera ciertos gastos, sin embargo está la logística. Si quieren, hagamos algo. Vamos abordándolo entonces todos mediante TICS y proponemos, miramos si por lo menos la semana 8, el encuentro de la semana 8 lo podemos hacer de manera presencial todo. Para este último encuentro, como vamos a hacer un debate, un diálogo, vamos a encontrarnos y discutir. ¿Qué les parece? Sí, profe, a mí me parece bien. Listo. Listo, profe, sí, así está bien. Bueno, muy bien, muy bien. Creo que es un consenso en el que todos estamos como contentos. Eso sí, espero pues que no haya lío, porque de pronto no, profe, yo de verdad quería presenciar porque la idea es tratar de ser lo más democrático posible y bueno, estamos con eso entonces por ahora. Esta es la concertación, ya estamos también con el tema de ir entonces por TIC y de pronto generar un espacio virtual para el cierre. Y les voy a presentar pues finalmente un poco lo que tiene que ver como con el plan de aula. Les cuento que este plan de aula tiene una situación un poco difícil, es que son demasiados temas. Tal vez cada uno de estos elementos aquí, que estamos pensando por semana a semana, incluyendo la que vamos a trabajar hoy, podría ser casi que un solo seminario. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que vamos a trabajar hoy, introducción a la política y a la crisis histórica social, eso podría ser un módulo. O el conflicto social y violencia, eso sería otro. Incluso habría uno porque podríamos hablar sobre el tema de los grupos armados en Colombia, o sea, el militarismo en Colombia. El tema, por ejemplo, de política y ética. Entonces, la idea detrás que quiero es tratar de ser muy sucinto
en los temas para que tampoco se vuelva una cosa como de tratar todo como muy por encima, porque tampoco me parece correcto ello, sino mirar cómo abordamos los elementos generales, por lo menos los elementos más importantes, según mi criterio, obviamente, porque puede que hay una nota en historia, hay un historiador que me gusta mucho, que se llama Trujillo, es un historiador de origen haitiano, que dice que siempre que uno saca a la luz algo, oculta otra cosa. Pues, cuando yo digo que estoy diciendo que es lo más importante es mi criterio, pero es que es lo más importante de mi criterio también está ocultando, porque tengo cargas culturales, ideológicas, políticas y demás, estoy sesgado como todos nosotros. Y eso significa que cuando yo digo que es lo más importante para mí, estoy sesgando de alguna manera otros elementos que pueden ser importantes para otros, pero que por ciertas cosas yo no muestro. Pero me parece importante, por lo menos, ser muy sincero en ese sentido. Cuando estoy hablando, no estoy hablando desde la neutralidad, porque no hay neutralidad, sino que estoy hablando desde mi postura política, desde mi postura ideológica, desde mi formación académica, que tiene también unos contenidos, y eso nos puede garantizar como por lo menos ustedes dicen, bueno, es que el profe está hablando y dijo esto, pero él lo dijo porque está emparentado con ello, porque, por ejemplo, estoy trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de paz en Colombia, hace más de 10 años tal vez estoy trabajando con el tema de paz, desde que tenía 13, 14 años, estoy muy vinculado a los procesos de organizaciones sociales, y eso de alguna manera genera también ciertas posturas, una mirada tal vez muy crítica, no sé si sea tan común a ustedes en esos otros espacios, pues como les digo, como formativos, pero que creo que es bueno como hablar de ello. Entonces, el plan de aula, como les digo, es como denso, es sustancioso, hay muchos temas, pero sí la idea es tener por lo menos una mirada como global interesante y profunda sobre ello. Antes de iniciar con el tema, de hoy, alrededor de pues, una mirada, la idea es hacer una mirada panorámica alrededor del tema de la historia del conflicto en Colombia, de la violencia en Colombia, de la crisis política en Colombia, cuáles son como los pilares de esa situación. Quisiera escucharles para saber qué conocen ustedes, qué han escuchado, cuál es su postura alrededor del tema de lo que tiene que ver con eso de crisis política en Colombia. Si lo han trabajado en otros momentos, cómo lo viven desde su realidad. Recuerden que esta es un espacio, esta pregunta es una pregunta de diagnóstico que es importante desarrollarla en cada uno de los módulos y en mi caso si quiero pues poder como que reconocer cuál es la lectura que ustedes tienen alrededor de ello. No sé quién quiere iniciar. Viviana, por favor. Pues, profe, Colombia ha sido un país bipartidista, de liberales y conservadores. Y algo de lo que más marcó Colombia fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y de hecho hice un pequeño trabajo de investigación acerca del tema, y me di cuenta que el tema no venía desde allí, sino que venía desde mucho antes, y que finalmente Colombia sigue en crisis. Hay corrupción, hay desigualdad, hay mucha tela por cortar, hay tanto que no hay nada. Es un país potencial, es un país rico, tiene lo que no tienen otros países, y como tenemos todo, pues somos desagradecidos. Si no tuviéramos, tal vez seríamos una potencia. Y pues esto de allí va partiendo el tema de que la gente, los seres humanos, nos vamos al árbol que más sombra nos dé, y a partir de allí entramos en conflictos, entramos a elegir por moda o sencillamente nos vendemos por una teja, por un bulto de cemento, y finalmente no conocemos lo que es la política, que es el arte de servir a la gente. Más bien nos volvemos políticos en época política, y como usted es buena gente, venga, lo propongo, y desafortunadamente nos quejamos porque yo siempre he dicho que no conoce su historia está condenado a repetirla, y al condenarse a repetirla es porque no se sienta a analizar cuando va a elegir un alcalde el plan de gobierno, si realmente ese plan se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo, porque el papel puede con todo, pero Colombia tiene leyes y tiene normas
que fácilmente pueden ser violentadas o no, o sencillamente el desconocimiento no nos exime de una responsabilidad. Entonces, en crisis siempre hemos estado, que somos seres apáticos demasiado, que nos quejamos mucho todos los días, pero no hemos hecho algo para que esta sociedad cambie y para que usted tocaba un tema ahora, la migración. Uno no se va a su país porque quiere, uno se va de su país porque quiere mejorarse o porque sencillamente hay situaciones de forma y de fondo que lo han llevado a esto. El desplazamiento forzoso en Colombia, o sea, Colombia tiene muchos temas que son álgidos y desafortunadamente lo vemos con las muertes de líderes sociales. Muy bien, Viviana. Si quieren, voy a dar el orden de la palabra y al final cierro y recojo porque me interesa mucho escucharle. Amílcar, por favor. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. No, Viviana, Vivi, no nos dejaste sin tema. No, mentiras. Yo estuve en clase anteriormente con Viviana y pues realmente ella hizo una muy buena exposición con el tema de la muerte de José Leiser Gaitán. Y sí, efectivamente nos pudimos dar cuenta que desde allá nació con el tema de las guerrillas, todo lo que se tiene que ver hasta el momento que todavía existen, pero yo creo que como tal las guerrillas nacieron pues era porque estaban contra el gobierno, pero perdieron el ideal que como tal era, ya se metieron con narcotráfico, ya en estos momentos pues nos podemos dar cuenta que lo que financia como tal todo el tema de la violencia es el narcotráfico. Y lo que dice realmente Viviana, el país de nosotros es un país que lo tiene todo. Tenemos, pero digamos que todas las estaciones, porque usted quiere conseguir nieve, pues bueno, hay ciertos nevados que todavía hay, desierto, vaya a la Guajira, si usted quiere, lo puede tener en todo. Realmente lo tenemos todo. Somos un país agricultor. En estos momentos he escuchado noticias de que ya están saliendo, Colombia se está dando la pela en el exterior con tema de agricultura. Eso es bueno. Tema turístico, algo que se tiene que reforzar, y lo otro es realmente que no se puede tapar y que se escucha cada rato es el tema de la corrupción. Realmente yo creo que nos falta una muy buena administración, no solamente estamos hablando de un presidente, sino que también tenemos que hablar de todo un Senado, todo un Congreso, y estoy de acuerdo con Viviana, realmente tenemos que partir de ser tan emocionales a ser más racionales, a mirar quién es la persona que va a estar allá, quién es la persona que lo acompaña, aunque hace mucho tiempo escuché algo de elección, que realmente nosotros no tenemos elección, sino que tenemos opciones. Entonces me parece particular y no, pues Viviana nos ayudó con todo. Gracias. No, Amílcar, o sea, creo que tu aporte también ha sido muy complementario con la voz de Viviana. Me alegra mucho también escuchar pues unas lecturas tan precisas alrededor de lo que está sucediendo. Lo que ustedes también me van diciendo, no sé si alguien más quiere intervenir para no cortar de pronto la palabra. Pueden levantar la mano o pueden escribir también en el chat por si de pronto tienen problemas con el audio, no hay ningún problema. Ponen en el chat y yo inmediatamente pues les leo. No hay más intervenciones, entonces voy a complementar lo que ustedes dicen, porque miren que cuando Viviana habla, por ejemplo, del tema de lo político en el sentido, digamos, como profundo y ético de la palabra, y lo que es la política en Colombia, la forma de la administración de las corporaciones públicas, el tema de la burocracia, el tema de la corrupción, ahí están tocando unos elementos fuertes que nos cuentan un poco de por qué estamos así, y que efectivamente está en ello. Cuando Amílcar, por ejemplo, hace también ese recorrido, un poco hablando del tema de las guerrillas, de que hay que hablar de ellas, o sea, de cuáles son las causalidades de la insurgencia en Colombia, las causalidades de la violencia en Colombia, que de eso vamos a hablar con mucho detalle, pues ahí vamos mirando varios factores, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de cuáles son el origen de los grupos guerrilleros, porque incluso la gesta independentista se dio con figuras insurgentes, en su manera, a su forma, incluso hubo movimientos como los cimarrones, que eran movimientos guerrilleros de africanos que se liberaban en términos de luchar contra la esclavitud. Ahí está el caso que tenemos con Bencos Biojó y la fundación de los palenques libres. Bueno, hay muchas cosas que se pueden abordar, pero lo que nos están abriendo ustedes dos, felicitaciones también por esas
posturas. Lo que nos están abriendo ustedes dos es una mirada de la multicausalidad. Nosotros hablamos de crisis política en Colombia y ese es el primer, digamos, como el primer tópico que quiero como que nos quede muy presente, es que hay siempre multicausalidad. Ya leo lo que dice, ya leo aquí lo que hay un comentario aquí en el mensaje, en el chat, perdón, y dice Valeria Gallego, el monopolio en el gobierno y en las empresas. Acá en Colombia siempre se busca beneficiar a las grandes empresas y dejan de lado al campesino y los agricultores que son de vital importancia en Colombia. Muy bien, Valeria, porque mira que hablando de multicausalidad, mira que Viviana habló sobre el tema de la corrupción en la política, que es una parte, digamos, de lo que es país. Milka habla un poco también sobre el tema de esos conflictos por la tierra, que son los que de alguna manera inician el tema de los conflictos insurgentes. Y tú hablas, por ejemplo, del tema de la economía y el monopolio, ¿sí? El tema, por ejemplo, del extractivismo, que no está mal. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, que se generen multinacionales, o sea, que haya multinacionales no está mal. El problema, ¿cuál es? Que no hay una atención, por ejemplo, al campesino, el conflicto. Una de las grandes causas, además del conflicto, es el conflicto por la tierra, ¿verdad? Que parte incluso desde la forma en la que los primeros españoles llegaron aquí a hacerse la repartija del territorio americano, como eso no estuvo muy bien como desarrollado, o sea, no estuvo muy bien como pensado desde la misma corona española, eso generó unos desvanes en el tema del manejo de la tierra, el tema de la necesidad de mantener mano de obra, como eso desde la misma llegada, digamos, de la colonización de la conquista española, empezó a mantener unas formas de relación de la tierra sumamente equitativas en toda América, obviamente, no solo acá. Pero que en Colombia hubo algunos elementos particulares. El tema de la tierra en Colombia tendremos que dar de pronto un espacio muy específico para hablar de ello, que es además un tema que me gusta mucho y me parece importante. Pero la tierra en Colombia ha generado siempre un gran proceso de inequidad. Entonces, mira que Valeria no está, cada intervención está dando una arista de esas causas del conflicto que están ahí, o sea, que están ahí. No, sería muy imprudente, por no decir desbordado, que yo dijera, no, es que la causa o la razón del conflicto en Colombia es esta, y esta es por encima de todo. O sea, hay muchos factores que se juntan, que se unen para decirnos por qué nosotros estamos así, o sea, por qué estamos hablando de que hay crisis política, porque estamos hablando, por ejemplo, que Colombia es uno de los países con mayor violencia en el mundo. Nosotros tenemos siempre, entre los países con las 100 ciudades más violentas del mundo, siempre tenemos al menos 3 o 4. Siempre tenemos a Cali, siempre tenemos a Medellín, siempre tenemos al Palmira, y tenemos a Pereira, las ciudades más violentas del mundo. Los listados salen, a veces salen unos días y vuelven, pero ¿y eso por qué? O sea, eso no está desconectado de estos otros elementos. Cuando uno piensa en la violencia, entonces únicamente piensa en la violencia directa, digamos, de los grupos armados ilegales, paramilitarismo, guerrillas o insurgencias, y el tema del militarismo. Y no es solo eso, o sea, la violencia también está ahí, por ejemplo, en el tema de la cantidad de homicidios por población, en el tema de la forma en la que nosotros, porque la violencia es la forma en la que nosotros dirimimos nuestros conflictos. O sea, el conflicto no es necesariamente malo, es más, la crisis no es mala. No sé, alguien tiene, por ejemplo, cuando la palabra crisis, ¿de dónde viene? Tanto alguien reconoce el término de la palabra crisis. Profe, no, la verdad no. Claro, no. La palabra crisis está relacionada con la palabra crítica. O sea, estoy en una situación crítica, es sinónimo. La palabra crisis viene de elegir. ¿Sí? Cuando yo estoy diciendo que estoy en una situación crítica, significa que yo estoy al frente de una elección, ¿sí? De una elección difícil. Entonces, estamos partiendo incluso del nombre del seminario, crisis en Colombia. No es, y en eso también quiero ser como muy, digamos, como muy claro, por lo menos desde mi lectura sobre ello, y es que esa situación, eso que percibimos en Colombia,
eso que nos están contando ustedes, y espero también cualquier aporte, no duden en interrumpirme, no se preocupen, o sea, si tienen una idea, si tienen algún aporte sobre lo que estoy diciendo, sobre otro tema que se les ocurre ahí, por favor, levanten la mano, que la idea es hacer de esto como polifónico, o sea, que haya muchas voces. Pero el mismo tema, cuando dicen, no, es que crisis, no, es que estamos en una crisis, Colombia está en crisis, sí, pero que esté en crisis no significa que estemos en una sin salida, o sea, no significa que así somos. Por ejemplo, sobre todo en lo que tiene que ver con la primera parte digamos, como a partir de los 50, empiezan a hacer todos esos estudios sobre la violencia en Colombia, y empieza a aparecer lo que llama la violentología. Entonces dicen que entonces nosotros somos violentos por naturaleza. No, es que una de las razones de Colombia es que nosotros tenemos el gen del violento, o es que nosotros estamos naturalmente diseñados para solucionar las cosas de forma violenta. ¿Sí? Y eso está mal, digamos, está errado, creo, porque eso nos dice entonces que no hay solución, ¿no? Pues es que nosotros somos violentos. Ah, bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, si la respuesta que la crisis de Colombia se debe a que nosotros somos violentos por naturaleza, pues apague y vámonos, no tenemos nada que hacer. Entonces, ante esa, digamos, como esa lectura tan apocalíptica, porque a veces como que la realidad nos golpea de cierta manera, hablando también de conflictos conflictuales a través del golpe. Nos golpea de cierta manera que parece que uno viene así, como, o sea, es que dicen que uno ve el árbol y no permite ver el bosque, entonces ve ese árbol de la violencia y no es que hay salidas, o sea, tenemos formas de tramitar nuestras diferencias, que no sea a través de ello. Pero sucede, pues que claro, toda esta tradición, toda la corrupción que uno ve en la política, todo el tema de tal vez de la falta de gobiernos que promuevan un mejor acceso a la tierra, que promuevan políticas de cara al campo, bueno, todas estas situaciones también, incluso hasta crisis en proyectos alternativos y transformadores, porque aquí todo pareciera, digo pareciera, ¿no? Pareciera que fuera siempre como a reproducir lo que ya estamos llevando. ¿Sí? Y entonces uno ve en la calle, entonces todos los conflictos se dirimen a través de la violencia, de las ciudades más violentas del mundo, pero eso no es eso no puede ser no puede llevarnos al determinismo, ¿sí? Al determinismo en el sentido de decir que entonces mayor corrupción, porque sí la hay, porque no es solo eso, o sea, así como eso es tan visible, hay muchas cosas bellas que tenemos como sociedad, ¿sí? Y esas cosas bellas que tenemos como sociedad, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de ser muy solidarios, el tema de ser, ese mismo tema del inventivo, de lo recursivo, del mismo, no sé, ustedes que están escuchando también un poco el tema del concepto de resiliencia. ¿Alguno ha escuchado el concepto de resiliencia? Sí, Profe, sí lo he escuchado, pero no lo tengo claro. Dale, no. El concepto de resiliencia es la capacidad que nosotros tenemos, digamos, de superar las situaciones adversas, ¿sí? Cómo superamos, por ejemplo, el tema de las crisis económicas, cómo superamos el tema del duelo. O sea, la resiliencia se usa para eso mucho, se usa mucho psicología en eso, en el tema, por ejemplo, del duelo. O sea, cómo cuando perdemos un ser querido somos capaces de seguir, ¿sí? O podemos seguir sobre las situaciones difíciles. Y nosotros somos una sociedad sumamente resiliente porque somos una sociedad con una violencia tan marcada que nos ha hecho así. Y eso también hay que pensarlo, ¿sabes? Que no nos quedamos solo en la violencia, no nos quedamos solo en las dificultades, sino que tenemos unas formas de seguir. Amílcar, por favor, te escucho. Profe, entonces, así como usted lo dice, digamos que por ser resilientes, yo creo que sí, efectivamente aplica. Entonces, nosotros, un ejemplo, vemos el valle, no, pues mataron 2, 3, 4, odio esa palabra. Entonces uno dice, no, es normal.
que no, que en Pereira cogieron a una persona, un joven a tiros, que fue la noticia que salió hace poco. Entonces, no, eso siempre suele pasar. Entonces, estamos como acostumbrados a eso y lo podemos volver paisaje en pocas palabras. No, no, aunque muchísimas gracias a Milcar por la pregunta, porque me parece muy importante diferenciar. No, la resiliencia es la capacidad, digamos, de superar situaciones difíciles. De hecho, la resiliencia también se usa en ingeniería de materiales, es cuando cómo algo puede volver a su normalidad luego de someterlo a cierta presión, a ciertas situaciones de estrés en términos de materiales. Es como una varilla o algo de metal, luego de girarlo puede volver a estar a su estado natural. Pero en el sentido de la resiliencia como fenómeno, digamos, como psicológico, no está el olvidar, o sea, porque lo que pasa es que nosotros, porque tú dices, por ejemplo, es que no, es que lo mató porque debía algo, o bueno, lo mató y sigo derecho, no es resiliencia, sino es que es ser indolente. Es como que, bueno, ya eso está pasando, hay que dejar que pase, pero finalmente, cuando yo hablo de la resiliencia, es cómo aceptamos eso, lo asumimos y seguimos. No, la indolencia usualmente también es una forma de negación. Cuando yo digo, no, eso pasa, o veo y veo todas las cifras de violencia todo el tiempo y lo que hago es que ya no le pongo cuidado, no estoy siendo resiliente, sino que lo que estoy haciendo es negándolo, o sea, estoy evitándolo. Y eso, por ejemplo, en psicología se llama evasión como mecanismo de defensa. Les voy a contar algo, aunque esto no es de psicología, me parece muy interesante como abordar estos temas porque también están sobre cómo percibimos el conflicto. Y es que cuando uno habla de evasión es, no sé, ¿a ustedes alguna vez no se han sentido muy enfermos? Y dicen, no, yo no voy al médico, porque que el médico de verdad confirme que estoy muy enfermo, entonces prefiero no ir para que el médico no confirme que sí estoy muy grave, como si evadir la respuesta del médico me quitara la posible gravedad de la enfermedad. Y esta es una conducta muy, vamos a algo más cercano, tradicional. No hice la tarea, no estudié, entonces no voy a la clase para evadir el espacio, como si faltara la clase no agravara todavía más él. Fíjense que es una conducta muy normal, esto se llama la evasión. Entonces lo que tú propones, Amílcar, está más en el lado de la evasión que la resiliencia, porque la resiliencia es como yo afronto eso, lo asumo y sigo, no como lo evado. Pero gracias por la pregunta. ¿Te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. No, muchas gracias. Y bien, cualquier duda y demás, intervengan, que eso es lo que le da como fuerza a este día. Entonces, bueno, a este encuentro de hoy he preparado pues como algunas diapositivas que las diseñamos desde CESPAS, desde el Centro de Investigaciones por la Paz, que es algunos, digamos, seminarios, espacios que nos han inventado locales y nacionales. Y básicamente la idea es hablar un poco sobre todo ese concepto de terrorismo y Estado en Colombia. O sea, ¿por qué nosotros en Colombia hablamos de que el terrorismo es sistemático de lado y lado? ¿Sí? O sea, ¿por qué uno habla de terrorismo de Estado, pero por qué también habla de terrorismo de grupos al margen de la ley? O sea, ¿por qué eso sucede? ¿Y por qué es vigente? O sea, ¿por qué todavía sigue pasando? ¿Por qué todavía estamos en ello? Que de alguna manera es como lo que quería proponerles como este primer espacio como introductorio. Para hablar de ello, pues quiero proponer unos presupuestos teóricos muy concretos. Lo primero es que para hablar de esto estamos hablando sobre todo de lo que tiene que ver con siglo XX y siglo XXI, es decir, estamos hablando del 1900 hasta hoy. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hablara de la violencia en Colombia desde la tierra, no podría hablar desde el siglo XX. Tendría que hablar sí o sí desde la llegada de los españoles. Porque una de las causalidades, o sea, una de las formas por las cuales se ha construido esa inequidad en la tierra, lo dijimos creo que un poco al principio, está enmarcada como en la manera en la que llegaron los españoles a América y cómo esas formas empezaron a mutar hasta tener lo que tenemos hoy. O sea, un estado, una sociedad sumamente inequitativa, o sea, con unas pequeñas familias que tienen grandes cantidades de tierra, o sea,
no quiero dar cifras aquí, pero son unas cosas descomunales, o sea, en términos de que en una familia podría tener cientos de miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas, una sola familia, un grupo pequeño, mientras que hay cientos de miles de familias, casi que millones de familias, que superviven con menos de una hectárea. O sea, ¿eso qué significa? Que la brecha en la distribución de la tierra en Colombia es enorme. Pero para poder explicar ese fenómeno, no lo podría hablar desde el siglo XX, sino que tendría que hablar desde la llegada de los españoles y por lo menos ir tomando algunos elementos. Por tanto, como yo hoy estoy hablando, es sobre todo de la violencia, tiene algunos elementos alrededor del tema de la tierra, claro que sí, pero en otro escenario hablaremos un poco sobre el tema de la tierra y la violencia. Hoy quiero hablar sobre todo el tema de la, digamos, como de la violencia actual, de la violencia enmarcada en lo moderno, en lo que llamamos más bien como Colombia, el proyecto de modernidad, pues está, digamos, entre los siglos XX y XXI. Primero es como lo primero para aclarar. ¿Sí? Segundo, que esa temporalidad hay un debate, digamos, entre la modernización y la modernidad. No sé si alguien ha escuchado eso. Cuando uno dice, ay, esto tan moderno, esto no es moderno, me parecería muy bonito poder escuchar ustedes cuando escuchan lo moderno a qué se refiere y poder precisar esos términos, porque eso también nos van dando categorías muy precisas alrededor de ello. ¿No? ¿Nadie tiene alguna una idea de moderno, modernidad, modernismo, modernización de esas categorías? Pues, profe, yo creo Dime, amor. que sería algo nuevo, algo que no se ha visto, pues lo moderno. Muy bien, dale, ya entendiendo como el tema ya es tan moderno, como de nuevo. ¿Sí, Milena? Sí, profe. Dale, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Algo que está adelantado a la época, ¿no? Muy bien, Valeria, muy bien, muy bien. Profe, yo referencio lo moderno como algo que ya está, puede ser, y lo van innovando, puede ser al contrario, que ya está en este momento, pero van cambiando. Pues así como lo relaciono yo. Dale, muy bien, Germain. Sí, sí. Interesante apreciación que tienes también. ¿Alguien más? Bueno, muy bien por lo que están diciendo, porque además moderno está relacionado con la palabra moda. ¿Sí? Cuando yo hablo, eso está en el último hit de la moda, o digo que es un icono de la moda, estoy hablando, o sea, esa palabra moda está emparentada etimológicamente con lo moderno. Y cuando obviamente, entonces, cuando nosotros hablamos de lo moderno, estamos hablando de lo nuevo, estamos hablando, digamos, como de lo reciente, muy bien, ¿sí? El latín moderno, estamos hablando de reciente y actual, ¿sí? Viene de momento también, ¿sí? Como de nuevo momento. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces eso con la, bueno, si estamos hablando de que moda está relacionado eh, con eso, con eso de lo actual, ¿por qué está relacionado con el conflicto? ¿Por qué hablamos de modernidad, por ejemplo? Les cuento que las categorías sobre lo de modernidad en nosotros son muy complejas. Bueno, complejas no, bien amplias. Resulta que la modernidad es el término, digamos, acuñado en lo que nosotros llamamos como primer mundo. O sea, ese término que hoy se usa de primer mundo, que es relativamente reciente, o países desarrollados, por ejemplo, que es todavía más reciente, viene o se articula con lo que era hace unos, digamos, hace unos años con la modernidad. ¿Cómo surge ese proceso? Bueno, no sé, ustedes recuerdan la revolución industrial. Sí, profe.
Bueno, ¿quién recuerda algo de la revolución industrial? Profe, que pues empezaron a reemplazar mucho la mano de obra por las máquinas, entonces eso creó un desempleo. Sí, dale. ¿Alguien más? ¿Alguien más de lo de la modernidad, de la revolución industrial? Por favor, sí. Entonces, bueno, la revolución industrial entonces que fue un momento en el que estaba en la sociedad, estamos hablando de Europa, específicamente Europa, en la Edad Media, se empieza a generar modificaciones técnicas y tecnológicas alrededor del tema de que aparece la máquina de vapor, luego llega, pues, también está en la navegación, el libro, aparece también la imprenta para que el libro se masifique, para que la gente se empiece a alfabetizar. Dicen que estoy hablando de una categoría para explicar el tema del presupuesto teórico sobre el conflicto en Colombia. Entonces miren que estos son temas muy largos, pero me parece muy necesario que los exploremos. Entonces, en ese cambio, digamos, como de paradigma de la sociedad feudal a la sociedad, digamos, industrial en Europa, se empieza a hablar de lo moderno, de la modernización. Y entonces, cuando se hace salto de la sociedad industrial a la sociedad, perdón, la sociedad feudal a la sociedad industrial, se está hablando que la sociedad se está modernizando. Ahí empieza, digamos, como a usarse muchísimo ese término. Y cuando eso confluye en las reformas políticas, porque ¿qué es lo que pasa? El fenómeno de la modernización es el fenómeno sobre todo industrial, o sea, la técnica. Pero el fenómeno de la modernidad no es industrial, sino político. O sea, es decir, cómo hay unas nuevas estructuras que se acomodan a eso que es lo nuevo, a ese nuevo momento. Entonces, cuando se generan esos grandes cambios en la tecnología, en el tema de que empiezan las grandes industrias, lo que decían, empieza a generar mucho desempleo, porque claro, la gente se va del campo a la ciudad, porque el campo ya no es rentable, y además un tema de explotación tremenda, pues eso no es idílico, es lo que ha pasado. Pues lo que pasa es que ese momento de tránsito de una sociedad a otra también significa que la sociedad feudal era un sistema económico, pero también era un sistema político. ¿Qué era lo que tenía la sociedad feudal? El rey, la nobleza, el clero, el tema de los caballeros, el tema de los siervos. También que eso era una estructura social, ¿sí? Que estaba sujeta también a una forma de concebir la riqueza de la tierra, ¿sí? De que el poder político estaba asociado a un poder económico que estaba pensado en la acumulación de tierra y de riqueza. ¿Estamos todos claros ahí? ¿Estoy siendo claro? Sí, profe. Listo, muchísimas gracias, Viviana, por responder. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a surgir, se empieza a tecnificar todo, empieza a surgir una sociedad más industrial, es decir, ya ese paradigma del siervo no va, pero siguen gobernando los reyes. Entonces, se empiezan a ver las grandes revoluciones. Cuando uno habla de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿qué hizo la Revolución Francesa? Cortarle la cabeza al rey. ¿Y qué es? Imponer un nuevo sistema político, que es el sistema político que tenemos hoy. Todo eso fue lo que generó el fenómeno de lo moderno, o sea, de la modernidad. ¿Sí? ¿Qué es la modernidad? Lo nuevo, ese nuevo momento de la sociedad, donde ya transitamos de la sociedad feudal a la nueva sociedad, digamos, industrial capitalista, con las nuevas formas de la democracia, que es la que tenemos hoy en la mayoría del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y hay otro elemento que es la modernización, la modernización que es lo económico, lo industrial, está otro elemento que es el modernismo, que el modernismo tiene que ver más como con el tema cultural, es decir, cómo esas formas, esas nuevas formas de adquisición, de poder, de relaciones sociales, cambian también nuestra percepción cultural. Entonces hay muchos textos de filosofía, de historia, que hablan sobre el hombre moderno, sobre el ser humano moderno, sobre cómo cambian nuestras formas de concebir la realidad de un sistema a otro. De hecho, de eso hay muchísimo. Pero lo que me parece importante es qué pasa en Colombia. ¿Qué creen ustedes que pasó en Colombia? En Colombia nos pasó lo mismo de lo que pasó en Europa.
O sea, nosotros somos un país moderno. No, yo pienso que estamos muy atrasados todavía en frente a otros países, Muy bien, Valeria. lo ¿Alguien cual no más? nos permite avanzar. Dale, muy bien, Valeria. Muy buena respuesta. ¿Alguien más tiene otro aporte además del de Valeria? Viviana, por favor. Dale, Vivi. Viviana y luego Anita. Profe, aparte de que somos países llamados a nivel mundial tercermundistas porque todo nos llega en burro, discúlpeme la expresión, siempre nos llega Sí. tarde, porque Latinoamérica tiene un contexto bien especial frente a Europa. Nosotros estamos atrasados, pero ¿por qué? Porque el poder de Colombia está en manos de unos pocos. Y si a nosotros se nos entrega todo eso que realmente necesitamos, pues imagínense la hecatombe en ese país. Desafortunadamente, los grupos económicos en Colombia tienen nombre propio y son estos los que controlan el país. Entonces, al no darnos a nosotros desarrollo, al no darnos a nosotros tecnología, en cierta manera nos controlan y nos tienen como subyugados a ellos. Muy bien, Viviana, muy bien, Viviana. Amílcar. Profe, no, pues yo me iba a meter más, me meto más por el tema de que un ejemplo, pues Europa tuvo todos estos cambios, exactamente comenzamos desde la de piedra, las revoluciones, hasta llegar hasta el punto en los que están. Nosotros, yo lo digo de esta manera, eh, nacimos y le dijeron, mire, esto ya está, cójalo. Entonces no tuvimos la oportunidad de tomar ese paso a paso que se debe llevar. Lo digo, pues no sé, lo veo yo de esa manera, como ese paso, como que uno va, se cayó, pero vuelve y se para y vuelve y sigue caminando. Adicional a eso, pues lo que dice Diana es total. Uno lo puede ver, desigualdad, no, ya sabe muy bien quiénes son las empresas y quiénes manejan todo, como lo dice ella, los hilos, pero realmente se está viendo algo muy interesante en estos momentos y es como el despertar. Ya uno ve personas más interesadas, pues uno como que venga, se le meten más a las cosas, ya están mirando como un tratar qué se puede cambiar, pero ese tema es un poco que se puede extender muchísimo, pero según lo que, más o menos para responder lo que usted indicó, sería eso, profe. Para no alargarme. No, no, dale, Amílcar. No, no, muy bien. No se preocupen por las intervenciones. Valeria, por favor. Profe, pues eso también es tema como cultural, pienso yo, porque nosotros acá en Colombia no somos disciplinados, no tenemos disciplina para lograr las cosas. Y otro conflicto que genera esto, que hablábamos de la modernidad, otro conflicto que se genera es la educación. Hasta acá, para nosotros acceder a la educación es muy difícil, lo cual no nos permite volvernos un país más desarrollado. Dale, muchas gracias, Valeria. No, muy atinadas todas las intervenciones. Amílcar, por favor, dale. Profe, para decir lo que, algo para complementar con lo que dijo Valeria, ahora que me hizo caer en cuenta. Mira que yo he notado algo muy interesante, es que en ocasiones las personas solamente buscan estudiar por un título. Realmente si tienen la oportunidad de sacarle la curva a las cosas, lo hacen. Realmente algo que me parece muy interesante y creo que lo he notado en unos profesores en los que ellos le explican, le enseñan a uno y realmente la idea es que usted tenga ese conocimiento, que usted lo aplique en su vida, que usted lo que aprendió acá en la universidad lo vaya a aplicar. No solamente como que, venga, yo solo copio y pego. Entonces realmente las personas que solo buscan un título significa que más adelante cuando van a llegar a una empresa no van a tener cómo, entonces ahí vamos a mover cómo empresas no van a poder surgir, porque realmente dicen, las empresas no se quiebran, sino que si no hay malos administradores. Entonces ahí es donde uno comienza a mirar y ahora pues lo vemos y yo creo que se puede dar, listo, el gobierno no ayuda mucho en el tema de educación, un ejemplo. Yo siempre lo he tenido que, desde que conozco, lo he trabajado y lo he estudiado. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, hay oportunidades, vaya uno con el paso a paso y vamos como hasta dónde llegamos. No, muy bien, Amílcar. Y mira que se están tomando, digamos, todos estos conceptos, todos estos elementos a partir de qué es eso de la modernidad, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, entonces estamos, aquí Alexa hace un comentario también muy bueno, muy importante en el chat, lo voy a leer, dice, Colombia no progresa o simplemente no está actualizado, o sea, es decir, no es moderno,
por los grandes monopolios y la corrupción que lo manipulan. Por ejemplo, el TLC afectó al agricultor colombiano. Cuando tengamos el espacio concreto de la tierra, vamos a hablar mucho de esa parte, aunque ahorita vamos también a hablar un poco de esos conflictos de lo moderno. Porque están muy atinados en esa categoría, porque, por ejemplo, hay grandes teóricos de la sociología y la ciencia política con los que yo estoy de acuerdo, que dicen que Colombia no es un país moderno, sino que es un país modernizado. ¿Qué significa que nosotros seamos modernizados? Pues aquí tenemos la tecnología, o sea, aquí todos tenemos celulares, tenemos computadores, aquí si uno quiere comprarse un carro de última gama lo puede comprar, aquí la industria también puede tener todo, o sea, porque cuando hablamos de modernización, recuerden que estamos hablando del tema de la técnica y la tecnología. Eso lo tenemos, como tal, estamos modernizados. Pero no es un país moderno en la medida en que nosotros no hemos, como sociedad, asumido ese cambio que es entender las realidades del momento, o sea, que en Europa se entendieron hace 300 años, hace 400 años, y incluso en Estados Unidos, bueno, en otros países, de ese cambio, digamos, en la forma de concebir la riqueza, sino que aquí, por ejemplo, todavía tenemos una forma de concepción total de la riqueza, no total, obviamente no es tan plana esa palabra, habría que profundizarlo mucho más, pero es, por ejemplo, todavía está muy asociada el tema de la riqueza en Colombia alrededor de la tierra, entonces tener grandes cantidades de tierra, grandes extensiones de tierra, que eso es una lectura muy cercana a la sociedad feudal, o sea, una lectura de hace 800 años, de hace 1000 años en Europa y en lo que se llama Occidente, o sea, que eso también está muy relacionado con eso de lo que es entonces el proyecto de Occidente. Nosotros no somos Occidente, sino que somos occidentalizados porque somos una colonia de los europeos. Y lo que decía Amílcar, que está muy bien, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que pues mientras ellos tuvieron su desarrollo, Europa tuvo su desarrollo, llegó, impuso esas formas aquí a América, y lo que nos hicieron nosotros, o sea, nosotros no vivimos el feudalismo, porque nosotros llegamos de unas formas sociales, cuando está hablando nosotros como territorio, de unas formas sociales de organización, a ser directamente una colonia para nutrir la materia prima de ese proyecto de Occidente que estaba creciendo. Es más, el proyecto de la modernidad surgió gracias a las colonias americanas. Uno de los puntos del paradigma, aparte de la tecnología y la técnica, fue que apareció América, y América pudo proveer las materias primas, proveer, digamos, todas los recursos naturales, pero además también en los cambios en los paradigmas en términos de la apertura del mercado, de las aperturas de mercado para poder construir esa otra realidad. Pero nosotros no somos Occidente, o sea, nosotros fuimos, digamos, como necesarios para ello, pero terminamos teniendo un papel, digamos, que nos tiene en cierta medida también en ese atraso. Y lo que dice Alexa, y también lo que siempre venía aquí, por ejemplo, con el tema de los TLCs y demás, es eso. Ustedes miren que usualmente son un poco inequitativas las formas en las que se construyen los acuerdos y los tratados de libre comercio, porque hay una codependencia, eso lo veremos también más adelante, o más bien estos encuentros, una codependencia nuestra hacia esos proyectos de Occidente, esos proyectos de primer mundo, a esos proyectos de lo moderno, miren que son sinónimos casi, porque están refiriéndose desde diferentes categorías a lo mismo, que nosotros tenemos algo de ello, porque obviamente no estamos pues como no somos los indígenas de taparrabos, perdón por el ejemplo tan brusco, contra los españoles llenos pues, con armas y con pistolas, con armas de fuego, pero pero somos zonas sumamente inequitativas, con índices de pobreza muy altos, con índices, pero además siendo países muy ricos en términos de recursos. Entonces la situación de nosotros está muy marcada desde ahí, desde ese concepto del proyecto de modernidad que se gestó en Occidente y que es parte de lo que se entiende como Occidente, pero aquí nosotros como Colombia no. Y miren todo lo que nos demoramos tratando de precisar un poco esa categoría. Entonces, con decir, no, esto es un país moderno, no, modernizado tal vez. Moderno no, porque moderno significaría también asumir otras formas culturales, como lo decían también por acá,
Lo moderno también es un concepto cultural, el modernismo más bien es un concepto cultural, y eso está asociado a la literatura, la pintura, y toda una corriente modernista ahí, y que nosotros no tenemos otras relaciones, pero que tampoco nos han dejado ser. ¿Qué significa que no nos han dejado ser? Pues que no hemos podido como no hemos podido construirnos desde nuestras realidades y de nuestras identidades porque hemos estado, si se quiere, sometidos a esas relaciones de subordinación entre el primer mundo y el tercero, o entre lo moderno y lo moderno y lo no moderno, o lo desarrollado y lo subdesarrollado, todas esas, digamos, eufemismos que existen por ahí. ¿Claro esto? ¿Algún aporte sobre ello? ¿Alguna duda? No, profe, todo muy claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna confusión? ¿Necesitan que a dónde viene el tema de modernidad? Cualquier cosa, estoy dispuesto. Sí. Claro, para ti, Valeria, para ti, Alexa, para Viviana también. Sí, profe. Listo. Luego no en semana 6, cuando pregunte diferencia entre modernización y modernidad, espero que todos tengamos como claras estas categorías, aunque no voy a pedir pues, como palabras tan elaboradas, sino más bien su opinión sobre ello. Bueno, ¿qué otro presupuesto entonces vamos a abordar? El tema de qué entendemos por terrorismo. Y dígame algo, ¿quién se arriesga a decirme ese concepto de terrorismo? Profe, pues para mí la palabra terrorismo yo siempre la he asociado a tener miedo, porque es que el terrorismo no solamente se ejerce con armas, aunque es lo que más hemos vivido. El terrorismo también se ejerce desde las aulas de clase, cuando un profesor le dice a su alumno, creo que eso ya no hay, es que a mí ningún alumno me saca 5. A mí me tocó en mi época de colegio eso para mí también es terrorismo. Muy bien, Viviana, muy bien. ¿Alguien más quiere versar sobre ese tema de terrorismo? Profe, pues para mí estoy como muy de acuerdo con lo que decía Viviana, no solamente tiene que ver con el tema como de guerra, de política o de armas, es como infligir miedo, pánico, terror hacia algo o hacia una persona que le tenga miedo a algo. Sí, muy bien, Erika, muy bien. ¿Alguien más o ya con eso avanzo entonces? La palabra terrorismo viene de terrorum, o sea, viene de latín. A mí me gusta muchísimo la etimología, entonces por ahí a veces siempre me voy un poco a buscar las raíces de las palabras. Pero me parece que la etimología siempre nos permite entender un concepto más profundo de la palabra. Y terrorum viene de tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de terrorismo, viene como el movimiento de tierra. Entonces está, por ejemplo, terremoto, está asociado a terrorismo, terreno, todos esos conceptos están ahí. Y fíjense que entonces con ese terrorismo se está hablando como el miedo que produce un terremoto, o sea, el tema del miedo efectivamente asociado a una catástrofe, a que algo malo pase. Cuando eso se vuelve una categoría sociológica o sociopolítica, entonces el terrorismo termina como mostrándose como si solo un grupo o si solo un agente fuera el que construyera terrorismo. Pero lo que está diciendo Erika, lo que está diciendo Viviana me parece muy bien, porque en general el terror es más el miedo que la acción. Cuando dice, no, es que un atentado terrorista, es una asocia terrorismo como con bombas, como que con balas, y no, cuando uno está hablando de terror, está hablando de generar miedo. Es más, tiene películas de terror, ¿sí? O sea, que son películas que generan miedo, y hay terror psicológico, o sea, hay muchas formas de generar ese miedo, pero que además entonces pues nosotros estamos hablando de que hay una relación entre el terrorismo
y nuestra formación como sociedad colombiana es como nosotros somos una sociedad que ha sido vinculada históricamente alrededor del tema del miedo y ese miedo también está construido sobre la base de la violencia. Vamos a hablar de algunos casos de estudios específicos de situaciones históricas en el país donde podemos ver ello condensado. Pero el miedo está, por ejemplo, en incluso la posibilidad de proponer ideas diferentes en espacios como la academia. O sea, por ejemplo, así como está el miedo de del proceso que dice ningún estudiante saca conmigo 5, y eso me genera mi incapacidad, como de no, es que yo ya no puedo, yo soy inútil, qué miedo este profesor, él es el que grita, toda esa, eso es terrorismo, eso es terror, efectivamente. Cuando nosotros hablamos de eso como categoría social, entonces es como, por ejemplo, yo no hago eso porque de pronto me pasa algo. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una categoría de terrorismo. ¿Sí? No sé, yo soy criado acá en Pereira. Yo viví en Bogotá 12 años, mis mejores amigos, parte de mi familia es de Bogotá, pero yo nací y me crié por lo menos toda mi infancia en Pereira, en barrios populares de Pereira. Yo soy cubano, yo soy de ahí, criado en el barrio Cuba. Y a mí me tocó en los 90, pero estaba muy niño, yo nací en el año 87, yo me acuerdo muy en los 90, 94, 95, tenía que 7, 8 años, cuando estaban esos panfletos que decían que los niños buenos se acuestan de noche. Yo alcancé a verlos, yo me acuerdo, cuando estaba todo ese tema de la mano negra. Yo recuerdo haber tenido unos panfletos en mi infancia. Y eso es terror, ¿sí? Eso es terror, porque eso es generar miedo. ¿Y miedo de qué? Miedo de salir a la calle, miedo de poder ser, miedo de expresarse. Y eso está vinculado lamentablemente a nuestra realidad como sociedad. Y fíjense que eso pasa de lado y lado. Cuando uno llega a lugares donde la estructura del poder no está en el aparato legal, sino que la estructura del poder está unada está unada pues a grupos al margen de la ley, cualquiera. Ellos tienen sus propias formas alrededor del miedo, ¿no? Es que si usted fuma marihuana lo matan, si usted roba lo matan, o sea, construyen lo correcto, lo permitido y lo no permitido a través del miedo, ¿sí? Y ese miedo, ¿a qué está sujeto? Por ejemplo, ¿quién me dice ese tipo de miedo a qué está sujeto? Al poder que pueda tener una persona. Profe, yo siempre he pensado que después de que la gente tiene mucho dinero y cuando ya no sabe qué hacer con él, lo que quiere es poder. Y prueba de ello fue Pablo Escobar, un tipo que tuvo tantísimo dinero que después de que no sabía qué hacer con todo el que tenía ni dónde lo tenía, él quería era poder. Y ese poder lleva a ejercer presión sobre el otro o a mostrarse más que el otro o a pensar por encima del otro hasta matarlo. Muy bien, y ese poder en nuestro caso, ¿cómo se ha manifestado, Viviana, por ejemplo? Por ejemplo, le voy a hablar desde una experiencia en mi pueblo. Yo soy del norte del Valle y el norte del Valle por tradición ha sido un territorio demasiado de narcotráfico. Y en la época de lo que usted mencionaba, los 90, a mí me tocó esa época donde los niños, bueno, se acuestan a las 7 de la noche y ese poder se ejercía era porque estaban los mal llamados patrones. Entonces ellos eran quienes decían usted sí, usted no, y se armaban los bandos. Y al día de hoy lo vivimos desde el Estado. El Estado sencillamente pone una ley en contexto y cuando nos llega a nosotros, esa ley ya ha sido debatida, casi que impuesta, y nosotros ni siquiera la hemos leído, y eso hace poco lo vimos con la reforma tributaria. Creo que cuando la reforma tributaria ya estaba a punto de ser aprobada, ni siquiera había un borrador, no sé cómo se le llama eso, la verdad, de qué era lo que a nosotros nos iban a imponer, y esa es una manera de ejercer terrorismo en nosotros como sociedad. No, muy bien, Erika, ejemplos muy precisos. Pero en nuestro caso, bueno, en nuestro caso no, para complementarte más bien, esas formas de poder, esas formas de violencia, como tú también diste ahí tu experiencia personal en el norte del Valle, me imagino, conozco también un poco algo de esas historias allá, o de lo que contabas alrededor digamos, como el tema
esa relación del narcotráfico tal vez, es que esa forma de miedo se vuelve una forma del poder de las armas. Es el miedo a través de que tiene la fuerza. ¿Por qué yo tengo el poder? Porque yo tengo la fuerza para ejercerlo sobre el otro. Y eso, lamentablemente, digamos, ha sido un común denominador, un punto de... ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Dale, perdóname, es que está lloviendo durísimo, me tocó ponerme los audífonos para poder mantener el diálogo y poder escucharles bien. Se ha vuelto, digamos, como una forma de todo, de trámite. Entonces, es más, y volvemos, digamos, a como se lo habíamos, se los intenté plantear un poco al principio. Porque cuando hablamos de paz, eh, cuando estemos en ese punto en la semana 4 creo que es que está para ello, lo hablaremos con más detalle. ¿Por qué cuando hablamos de paz no hablamos solamente del tema del fin de la violencia entre dos grupos, ¿sí? Entre el ejército, entre el Estado y la guerrilla, que esa es una paz, obviamente, sino de la forma en la que nosotros tramitamos todos nuestros problemas, porque así nos pasa, como uno está en un lado y está en un billar, una tienda, en un negocio tomando, se empieza a animar, no es el mejor, no es la mejor forma de decirlo, pero empieza a subirse los ánimos de la conversación y de repente saca un arma y dice, no, yo gano porque yo tengo el poder de las armas. Pero si eso lo miramos que estamos en una sociedad altamente desigual, o sea, con concentraciones de la tierra, con concentraciones, digamos, eh, con altas concentraciones, digamos, como de riqueza, pues finalmente las armas se vuelven una forma de garantizar ese poder, de garantizar esa forma. Y como esas armas son esa forma de garantizar ese poder, ¿cuál es la manera en la que se generan esas resistencias al poder? Muy de la mano de lo que decía, creo que Amílcar al principio. O sea, si uno estudia la historia, por lo menos de la formación y la genealogía de las guerrillas en Colombia, están muy de la mano de campesinos, o sea, no estoy hablando del hoy, ni de hace 10 años, sino de hace 60, 70 años, 50 años, que incluso no solo lo dicen los documentos políticos, sino lo dice mi abuelo, lo dicen personas que estuvieron en el campo cercanos a ese proceso, y era eso, ¿no? Pues si tal gamonal, tal terrateniente quiere conservar sus tierras alrededor del tema de las armas, pues la única forma de garantizar esa pugna es también por las armas. Y fíjate que eso es lo que constituye parte de esa violencia armada en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que en términos reales nosotros vamos a decir o vamos a ir que la violencia social precede a la violencia armada. O sea, mira cómo las armas se vuelven una forma de poder, una forma de terror, una forma de violencia, pero no es el factor determinante de la violencia porque no es la única forma de violencia. Es una, ¿sí? Es una que es la que queremos que como sociedad se sangre y que como sociedad se sangre incluye todos los factores, es decir, que no hayan grupos armados ilegales, pero que tampoco seamos las ciudades más violentas del mundo, que tampoco tengamos unos índices de homicidio altísimos, que no tengamos pues que no estemos exportando sicarios a otros países a generar magnicidios, que eso, pues, no sé, eso me parece una cosa incluso loquísima que nosotros como sociedad, por ejemplo, estemos exportando personas que terminen en casos de magnicidios de presidentes en otros países. Por favor, Viviana. Profe, pero es que lo que usted dice no está mucho de realidad. En Colombia existen, en la época del narcotráfico, existían escuelas de sicariato y en mi pueblo las habían. O sea, que estemos exportando, no, yo dudo mucho. Yo pienso que este tipo de cosas sí están en otros países, que por obvias razones se maneja un bajo perfil, pero de que existen personas que usan las armas para reprimir, y no sé por qué el que tiene un arma se siente grande. Y lo que lleva a la gente a matarse básicamente, en mi concepto, es la intolerancia, porque no soporto al otro, porque no soy capaz de autocontrolarme y de no medir mis acciones, y esto desencadena una cantidad de muertes, de cosas que finalmente como sociedad pues nos van dañando.
muy bien, Viviana. Y de hecho, por esto, en uno de estos encuentros vamos a hablar también de la crisis ética, ¿sí? Porque finalmente es eso. O sea, finalmente el tema de la falta de tolerancia, el tema de no escuchar al otro y de no escuchar la opinión del otro, la distancia que tiene el otro. Porque es que aquí el problema no es ser de derecha o de centro o de izquierda. O sea, en todos los países del mundo, en todos, hay personas que se sienten afinidad por alguna de esas formas de la política. O sea, ocurre en Japón, ocurre en Australia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Chile, ocurre en Colombia, ¿sí? El problema es que aquí, bueno, no solo aquí, pero aquí sobre todo, este es nuestro caso de análisis concreto, esas formas distintas de ver lo político terminan en formas violentas, ¿sí? Entonces terminan las armas siendo las que dirimen nuestras manifestaciones de lo político. Uno dice, pero ¿cómo pasa esto acá? O sea, ¿por qué aquí alguien lo mata por decir que es de izquierda o de derecha? O sea, fíjate que aquí han matado pues, un país donde el mayor número de líderes sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas, pero gente de la política también, liberales, conservadores. Estemos el caso, por ejemplo, el genocidio de la UP. ¿Y es por qué? Porque no hay una tolerancia al otro, o sea, no hay una capacidad de reconocer la diferencia del otro y pensar que si nosotros asumimos bien esas diferencias podemos crecer como nación, porque no es un problema de... Pero entonces todo termina volviéndose en esa pugna, digamos, como que es creada, en ese terror social que tenemos, que el problema del país está directamente, eh, depende directamente de, ¿sí? Entonces, no, es que, yo doy la palabra, Milka, es que si no es, si pasa tal cosa, vamos a hacer Venezuela, si pasa tal otra, o sea, y se vuelve una manera de simplificar cosas que no son tan simples y que pues finalmente lo que nos hacen es eso, no poder entendernos como sociedad y no poder permitirnos construir una realidad. Eso es parte de nuestra crisis, por ejemplo, y es una crisis ética. O sea, el que alguien, por ejemplo, en un bar, por cuenta de discusión de candidatos a la presidencia, se terminen matando en un bar, o sea, amigos de la vida, porque esos son casos que uno encuentra en el periódico todo el tiempo, es una crisis ética tremenda, y esos son elementos que tenemos que reflexionar. Entonces, muchas gracias. Amílcar, por favor. Profe, mire que ahora lo que usted dice en temas de terror y todo lo que están hablando, yo realmente lo miro en el punto en el que ya no pasamos al tema de utilizar tan violentos, ya utilizamos, yo lo veo de otra manera, en la que lo que se ve ahora, partidos políticos atacan unos a otros y lo único que sacar es los chiritos de uno al otro. Como a ver, venga, si hay personas que están favoritos a este, entonces yo los asusto para que ya no vayan por ese, sino que se vayan por otro. Entonces uno ve ya, y realmente lo que dice Viviana me pareció chévere hace tiempo, en la que hay que mirar qué es lo que van a aplicar, qué es lo que están, qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer y dónde van a sacar los recursos, porque realmente si no serían solo palabras vacías, algo que realmente no se cumple y lo que ya estamos acostumbrados. Entonces, uno en ocasiones se coloca a mirar todo lo que sucede, todo lo de noticias, que el Trino, que el Facebook, que Instagram, que ya un ejemplo, lo que pasó, digamos, con un alcalde que gastando partes de los recursos del Estado para que la imagen, un presidente que hace eso, entonces la verdad uno dice, venga, esta gente, ¿por qué se preocupa por la imagen de ellos? Hagan las cosas de buena manera, que les nazcan, que digan, eso para mí, el tema del gobierno, las personas que están en el gobierno debe ser como tema lo que hacen los padres, por vocación. Y solamente no tener tantos privilegios. Es que realmente hay personas que dicen, no, yo me voy de senador, claro, porque lo que buscan es un salario grande, que realmente no tengan que trabajar 4 meses y que tengan vacaciones de 4 meses, que tengan bonos extra, que tengan de todo. Entonces, realmente uno ve que esas personas solamente están allá porque les interesa, tienen algo monetario. Entonces uno tiene que mirar es más la vocación de las cosas. Y lo del terror, pues yo sentí un fresquito esta semana en la que no teníamos nada de redes sociales. Bueno, me afectó en el trabajo, pero pues Sí. eso nada, el teléfono no se volvió a mirar, yo la verdad ni me preocupaba ya, solo me necesitan que me llamen. Sí, sí, Amílcar, no, no. Estamos muy en la tónica de ir mirando eso y creo que
por ejemplo, estas reflexiones que estamos haciendo muy transversales, además, porque todo aquí como que toca con todo, o sea, no hay forma como de separar un tema y hablar solo de ello sin mirar cómo no nos contiene incluso nuestra realidad hasta en ese tema, por ejemplo, de lo que planteas con lo que pasó en las redes sociales hoy, porque uno tiene una carga ahí fuerte todo el tiempo, como una exposición, tal vez, una sobreexposición a contenidos, y eso a veces lo hace uno hasta incapaz de poder responder a todo lo que sucede. Pero bueno, ahí iremos como avanzando un poco en ello. Y voy entonces por los últimos dos presupuestos teóricos, creo que vamos a ver si alcanzamos a llegar a la segunda diapositiva en este primer encuentro, pues les decía que era muy denso. ¿Qué es lo que entonces entendemos por verdad? Amílcar, por ejemplo, tú que estás ahí también, por favor, cuéntame, ya que estabas ahí en el orden, cuando hablamos de verdad, ¿a qué referimos ello? ¿Verdad? Hmm. Profe, pero es que la verdad lo veo complicado. Bueno, en pocas palabras, de mi Dale. forma de ser, para mí la verdad es decir las cosas tal cual y como son, sin maquillaje, como fue, realmente pues, la verdad, esto que hay que decirle, ¿cómo se me ve la blusa? No, ese color ese color no le queda, esas rayas no se ven, o cuando llega y le dice el amigo, es que yo quiero hacer un negocio, bueno, ¿cuáles son las bases fundamentales? Entonces uno tiene que decir, tiene que ser directo. En ocasiones usted por quedar bien, no, pero sí pues se le está bien. Entonces uno como que por quedar bien no dice, no, eso no sería verdad o sería honestidad. Entonces ahí me puedo confundir. Lo tengo de esa manera, profe. Dale, no, muy bien, no te preocupes. O sea, además estás muy cercano a la definición. Ya, yo ahorita les cuento. Valeria. Profe, pues para mí la verdad, digamos que tiene que ver mucho con las acciones que uno haga, con los hechos. Uno tiene que ratificar eso que uno dice con acciones claras y concisas. Por ejemplo, cuando el gobierno dice, ay, le vamos a ayudar a los emprendedores con sus negocios y todo eso, y no lo cumplen. Digamos que en este país ser emprendedor es muy difícil porque, digamos que otra forma, ah, pues completando las ideas con el presupuesto teórico anterior, con el terrorismo, una forma de terrorismo para los emprendedores también es reprimir, porque a los emprendedores los reprimen con impuestos, con que yo estoy saliendo adelante, no, pero es que toca pagar eso, no, pero es que tiene que patentar esto, no, pero es que su producto tiene que tener esto. Entonces yo digo que la verdad tiene que ser concertada con hechos. Bien, bien, muy bien, vale. Entonces voy a tratar de responder esto, porque estas categorías que estoy pues como proponiendo acá son categorías en función de entender pues eso que nosotros llamamos pues como crisis en Colombia. Y es que cuando nosotros hablamos de verdad, digamos como lo que dice Amílcar, dice, no, para mí verdad es contar lo que pasó así tal cual. Lo que pasa es que la verdad es subjetiva. ¿Qué significa que es subjetiva? Significa que todos tenemos una verdad que está trasvasada, tal vez, que está mediada más bien por nuestra impresión de qué fue lo que sucedió. Tal vez como lo plantea un poco Valeria, ¿no? Es que el gobierno tiene su verdad, ¿sí? Bueno, una verdad, digamos que le faltan hechos. Y es cierto. ¿Por qué? Porque pensemos, por ejemplo, en un conflicto en específico. No lo pensemos, digamos, como político, social, sino en algo que pasó, ¿sí? Hablemos de la relación de pareja. Entonces, una pelea. Cuando uno está con su pareja, y pues obviamente es normal tener como discusiones, normalmente esas discusiones suceden porque cada uno de los dos que están en la discusión tiene su propia visión de lo que sucedió. Y esas dos cosas son verdades, porque ninguno de los dos está diciendo necesariamente mentiras, ¿sí? Sino que lo que pasa es que como la verdad es subjetiva, entonces el encuentro y la diferencia está en que como yo miro todo desde mi prisma, o sea, nosotros como personas no somos neutrales ante la realidad por más que queramos serlo, o sea, por más que yo como docente me esfuerce por ser neutral, por decir las cosas tal cual,
es imposible para mí serlo. ¿Por qué? Porque yo tengo unas cargas culturales, tengo unas cargas ideológicas, tengo unas cargas políticas, tengo unas cargas económicas, o sea, todo lo que me imprime a mí lo que soy como sujeto, mi crianza familiar, mi contexto, todos esos elementos hacen que yo lo que diga lo diga matizado por esos hechos, ¿sí? O sea, por eso que me ha formado a mí. Pero eso no significa que yo esté mintiendo. Lo que estoy diciendo es que esa verdad la estoy diciendo siempre desde mi, digamos, como desde el contexto que me ha formado. ¿Por qué estamos hablando de ello? Porque en Colombia, y muy también, digamos, de la mano, creo que de lo que expresaba ahorita Viviana con lo que le pasaba en el norte del valle, bueno, o con lo que pasa, y es que eh, si nosotros planteamos, por ejemplo, de que algo es verdad, de que algo es verdadero, pues lo que debemos decir es que esa verdad de alguien no es necesariamente la verdad del otro. Porque, o sea, porque está el tema, el plano de los objetivos, ¿sí? Y además, como nosotros no solo tenemos unas cargas, sino que también tenemos unas limitaciones, es decir, nosotros vemos desde cierta prisma, desde cierta como desde cierto ángulo, y eso también nos permite, tanto como nos permite cosas, nos limita a otras. Y esa limitación de las cosas que podemos ver también hace que nuestras verdades siempre sean incompletas. O sea, nosotros no podemos decir que hay una verdad total, por ejemplo, verdad absoluta, sino que hay verdades, o sea, las verdades siempre están, digamos, como limitadas por la subjetividad de algo. ¿Por qué entonces estoy hablando de ese concepto de verdad para hablar de la crisis en Colombia? Porque sucede que cuando uno habla, por ejemplo, del conflicto en Colombia, les voy a contar la historia con mi abuelito. Mi abuelito murió hace unos años, era un tipo que quiero muchísimo, que quería muchísimo, pero mi abuelo tenía una cosa muy curiosa. Pues, hace tiempo les cuento que estaba investigando ello, y entonces mi abuelito yo estaba hablando de algún tema, y mi abuelito llega y me dice, no, mi hijo, esto no es cierto. Y yo, ¿por qué no es cierto, abuelito? No, porque es que yo estuve ahí. O sea, él me habla desde su verdad, desde su percepción, y eso también le genera cierta autoridad, digamos, para rebatir lo que yo decía. Pero eso no significa que lo que él diga, lo está viendo desde su verdad, desde la memoria que tiene lo sucedido, anule lo que yo digo. Entonces, cuando uno habla de la historia de Colombia, como además estamos hablando de que una sociedad llena de conflictos, una sociedad, digamos que en la que estamos marcados por una violencia sistemática común, lamentablemente, pues, y bueno, y es el tema de la polarización, que por ejemplo, eso es un tema del que podríamos hablar muchísimo también. No, que es que este va a polarizar, no, nosotros ya estamos polarizados. O sea, la polarización viene de hace cientos de años, viene de ese tema de la tierra, como lo decía, como bien lo escribía aquí Alexia, si no estoy mal, o también lo decía Valeria. O sea, eso, el tema de digamos, de la inequidad de la tierra ha generado polarización. O sea, la gente no salió al paro por el tema de la reforma porque alguien polarizó al país, sino porque ya hay unas condiciones políticas específicas que generan esa polarización. O sea, eso ya, o sea, no hay nadie con la persona que tenga ese poder, como decir, yo hablo y digo, mañana muevanse 8 millones de personas y se mueven. O sea, no, eso no existe, porque además nosotros no tenemos organizaciones sociales muy fuertes, pues como procesos, como estructuras. Pero a lo que voy con este tema de la verdad es que cuando entonces hablamos de conflictos, sí es importante, cuando hablamos de crisis de Colombia o hablamos de situación social y política en Colombia, es necesario construir ese concepto de verdad para decir que puede que tú y yo estemos tengamos miradas muy distintas sobre un hecho en específico, pero eso no significa que uno sea, que uno sea un mentiroso y el otro esté diciendo la verdad, sino que más bien como tenemos verdades socializadas, que las hemos afrontado además desde miradas muy distintas, creo que este tema de la paz en Colombia ha tenido algunas cosas bellas, como por ejemplo el ver a las víctimas o a las madres de las víctimas, y entonces uno ve a madres de guerrilleros, a madres de paramilitares, a madres de soldados, a madres de campesinos, a madres de jóvenes del campo, y todas son víctimas y todas sufren a sus hijos, ¿sí? Y todos de alguna manera sienten como que el contexto social casi que nos ha vuelto víctimas a todos, o sea, porque de alguna manera también, como estamos bordeados por el conflicto, de alguna manera también hemos sido víctimas de alguna manera de él.
Y es importante entonces pensar que cuando hablamos de verdad no es como que yo, lo que yo estoy diciendo, y eso me incluye obviamente, como profesor sea la verdad de apuño absoluta y total, sino que yo también parte de cierta subjetividad, de cierta categoría de verdad, y que esa categoría de verdad siempre es incompleta y que obviamente puede contraponerse a la que ustedes tienen. Estoy claro con esa categoría. Sí, profe. Por ejemplo, yo también pienso que la verdad viene muy de la mano, pues para muchas personas de la religión y de sus creencias. Ujú. Para mí no puede ser verdad, pero para la otra persona por su religión sí, sí puede ser verdad. O lo que usted hablaba ahora de la polarización. Por ejemplo, muchas personas pueden creer, ay no, a los agricultores o los campesinos en Colombia les puede ir muy bien o tienen muchos beneficios porque Colombia es un país agricultor, agroindustrial, pero lo que no saben de verdad es que cuando, por ejemplo, se exporta café, lo que reciben los campesinos no es ni la tercera parte de lo que se exporta y de lo que se vende en otros países o otros productos. Por ejemplo, yo veía una noticia que en Alemania se puede vender un mango a 79.000 pesos. ¿Cuánta plata de eso le puede corresponder a un campesino? Entonces es eso. La verdad también, digamos que para otras personas también parte de la ignorancia de otras, creería yo. No, no, muy bien, Valeria. Y por ejemplo, hay casos que tienen que ver con la coca. O sea, la coca, que es, pues, o sea, independientemente de todo lo que pasa y todo el daño que genera y el narcotráfico y demás, pues es un producto que se exporta. Y realmente los campesinos que la producen, o sea, que la siembran, que la cultivan, que la cosechan, les toca el nada por ciento de ellos, o sea, les toca el mínimo, o sea, es el, no sé, o sea, las ganancias, digamos, la riqueza que se produce por la venta de coca en Europa, en Estados Unidos, es enorme. Y finalmente los campesinos que son los que más se exponen, que son además los que más persiguen con todo este tema del glifosato, con todo este tema de la erradicación, que además tienen que sufrir todo el tema de los grupos armados, o sea, tienen el mayor riesgo, o sea, tienen la mayor parte del riesgo, tienen además la mayor parte de la estigmatización y tienen la menor ganancia. Entonces, fíjate que ahí también dice, no, es que o sea, eso se va a construir. Siempre que hablamos de verdad, hablamos de lo complejo, de lo complejo. Guaira, por favor, te escucho. Te escuchamos, ¿verdad? Profe, si no estoy mal, creo que en algunas partes de Colombia uno puede comprar, bueno, los campesinos pueden comprar cosas de mercado con coca. O sea, tan mal rentable es para ellos eso que lo utilizan como medio de pago prácticamente. Y se No, pesa, pues pagan por gramitos. sí, mira, Guaira, que tengo una anécdota, bueno, como les había dicho, yo hace mucho tiempo estoy organizado, pues vinculado a procesos sociales. Cuando yo tenía unos 17 años, tal vez 18, estamos hablando 2005, 2006, estuve vinculado a procesos de derechos humanos procesos de derechos, organizaciones de derechos humanos en Bogotá y venían pues personas del extranjero, sobre todo de Inglaterra y otros países, a hacer acompañamiento a zonas donde se estaban generando vulneración de derechos, que esas eran zonas obviamente apartadas digamos como de la que llama como la Colombia profunda, como usualmente llaman algunos académicos. Y entonces nosotros íbamos con esos colectivos a zonas, digamos, muy adentro de la ciudad, de La Mata, Montes de María, en el Bolívar, a zonas del Bichada y el Meta. Y en algunas experiencias vi eso que tú me cuentas, Guaira. O sea, primero me pareció increíble la hiperinflación. O sea, allá todo era costosísimo, porque como lo único que se produce es coca, pues todos los demás productos se encarecen. Y como son distantes y no hay carreteras, pues o sea, todo era muy costoso. Y lo segundo, efectivamente, tienen grameras, o sea, unas grameras, y compran y pagan con eso, y lo hacen de la manera más natural del mundo. Yo era un niño en esa época, me considero pues, como muy pequeño, más bien, y me pareció, me dio mucha impresión ver eso. Y pues si me pasaba a mí, que soy colombiano y que de alguna manera he estado cercano a los europeos viendo esa situación. Pero, pero vamos entonces al tema de, digamos, como para cerrarlo, lo verdad, y es que de ahora en adelante, porque estos son los presupuestos teóricos que vamos a trabajar en todos estos encuentros, de pronto habrán algunos otros más, cuando hablemos de tierra y demás, es que
el proceso, cuando yo hablo de que algo es verdadero, no significa que sea cierto para todo el mundo, ¿sí? Sino que la verdad también está muy relacionada con los objetivos. Por ejemplo, uno lo mira con la Comisión de la Verdad aquí en el Acuerdo de Paz. ¿Y qué hace la Comisión de Verdad? Escuchar a todo el mundo. O sea, escuchar las verdades de todo el mundo y esperar que a partir de todas esas verdades se pueda construir, digamos, como un punto medio, un punto común, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, es que parte lo que se llama la verdad histórica. Y con eso, entonces, iríamos al tema de cuál es ese último precepto teórico. Entonces, ¿qué entendemos por historia? Alguien que me quiere decir, cuando no es que eso es historia, ¿qué es? ¿Qué es eso? Eso es histórico, ¿qué es? Preocupen que no tiene que ser un desarrollo enciclopédico, la idea es decirlo como compartiendo y dialogando aquí entre todos y todas. Para mí la historia son como los acontecimientos que han marcado el país. Y tenemos muchos, ¿no? La muerte de Galán, la muerte de... Ay, se me olvidó el otro. Se me olvidó el otro también que fue político. Gaitán. De Gaitán, Ujú. el secuestro de Ingrid Betancourt. O sea, como que cosas que en Colombia han ocurrido que han marcado, que nos han dado historia, por así decirlo, y que a partir de ahí se han generado hechos, situaciones que han llevado a políticas, que han llevado a cambios, que han llevado como a ver las cosas de otra manera con respecto a lo que usted dice acerca de la verdad. No hay verdades absolutas, todo el mundo tiene su propia verdad. Muy bien, Viviana, muy bien, muy bien. Muy buena lectura. Iremos también como precisando ese tema de la verdad en función de perdón, de la verdad, de la historia, en función de nuestra realidad política y los hechos que nos han marcado como sociedad. Amílcar, por favor. Profe, pero realmente pues, en cierta parte de lo que dijo Viviana, pues son fechas o acontecimientos como tal que nos han marcado. Yo en ese momento se lo puedo cambiar un ejemplo, pues la pérdida de Panamá, ya Ujú. sería, ese sería un hecho que me parece a mí muy importante. También es donde lo que está ocurriendo con, ay, se me olvidó, lo que estamos perdiendo ciertas partes de Santa Marta, se me fue, que también puede ser un hecho histórico, pues algo que Lo puede ser de, histórico. tú San estás Andrés, diciendo creo que lo de San San de la Andrés, Andrés, que de la está discusión allá con en Nicaragua. exacto. Entonces Ujú. eso podría ser, puede ser algo como tal, que también va a ser un hecho histórico porque realmente esas personas van a perder donde van a poder pescar, entonces vamos a mirar el tema económico, cómo tiene que afectar el tema de las personas del país, que bueno, la política tiene que, bueno, el gobierno tiene que mirar cómo los va a apoyar, porque van a quedar ya un poquitico más retirados. Un ejemplo, miraba algo positivo, no sé, el tema político, cómo afecta que el gobierno, un presidente gane un premio Nobel, pues, son cosas que son hechos históricos. Muy bien, Amílcar, muy bien. Y bueno, ya también como estamos para cerrar como este primer encuentro, resulta que cuando nosotros hablamos con historia, la gente, perdón por usar esa palabra, nosotros solemos confundir historia con pasado. Y resulta que la historia y el pasado son cosas diferentes. ¿Qué es el pasado? Lo que sucedió, ¿cierto? Pero resulta que nosotros no tenemos acceso a todo lo que sucedió. O sea, nosotros no tenemos acceso a todo el pasado. ¿Por qué? Porque para poder tener acceso a todo el pasado no podríamos tener presente y futuro. O sea, porque finalmente, o sea, si yo, por ejemplo, es con el tema de memoria, si yo pudiera recordar todo lo que hice el día de ayer, pues no tendría espacio, pues, en términos de tiempo, para poder hacerlo de hoy. Porque obviamente si yo recuerdo las 24 horas de ayer, ¿a qué horas vivo las 24 horas de hoy? O las 15 o las 16. Y así, ¿sí? Si lo hacemos en términos, digamos, como de ello, entonces la historia es esa parte del pasado que emerge. O sea, es algo de lo que pasó que emerge. Pero que emerge ¿dónde? En el presente. O sea, por eso hay un tema que esto es problemático, esto también está en discusión, hay muchas lecturas sobre ello, esta es la que yo tengo, les recuerdo también. Hay alguien, un profesor de la maestría de historia de John Jaime Correa, que dijo una frase muy bella que me parece como muy pertinente, además que dice, todo buen historiador lo que debe hacer es siempre mostrar las manos. Y mostrar las manos cuál es decir, bueno, yo estoy parado desde esta postura y estoy construyendo desde esta categoría. Y entonces, en mostrarle las manos, le digo que la historia es
ese fragmento, o sea, todo lo histórico es un fragmento del pasado que nosotros hacemos emergir para el presente. Emergir es traerlo, ¿sí? Para el presente. Pero entonces la historia es en presente, no en pasado. ¿Por qué es en presente? Porque, porque nosotros es hoy cuando yo cojo algo del pasado y lo extraigo y lo llevo para acá. ¿Pero por qué lo extraigo? Porque yo considero que es digno de recordar, o sea, porque yo digo que es digno de mantener. En nuestro caso estamos, por ejemplo, en la historia de la violencia en Colombia, entonces está el tema de los magnicidios, entonces podemos iniciar desde los magnicidios de la colonia española o incluso el tema de, sí, los magnicidios, pues todo el tema de la conquista española, hasta los magnicidios recientes de la época del siglo XX y el XXI. El siglo XX y lo que vamos del XXI. Eso, por ejemplo, es una forma de extraerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos, esto nos sirve como sociedad. Digamos que, ¿qué es la historia? Lo que viene, lo que tenemos del pasado, que extraemos el presente porque creemos, ojo, creemos que lo necesitamos como sociedad para seguir avanzando. Porque no, la historia nos genera identidad, nos genera, digamos, una tradición, incluso unas formas de ser. Pero cuando yo digo que lo traigo al presente, significa que la historia es cambiante. No hay, o sea, la historia no es inmovible. Porque si, no sé si han visto, por ejemplo, cómo ha pasado, cómo se han ido cambiando mucho los discursos de las grandes figuras. Entonces antes estaba como esa historia de los grandes próceres, que eran unos grandes héroes de la patria, y hoy a la luz de la historia esas figuras se han ido como cambiando un poco. En el caso de Pereira, no sé si ustedes han visto toda la mirada que se ha generado alrededor del tema de la fundación de Pereira. Entonces, al principio era Francisco Pereira, que donó las tierras, que es el prócer, nuestro nombre es un homenaje a Francisco Pereira, y hoy los historiadores están diciendo un momento que parece que él no era pues como tan buena persona, que él tenía estas situaciones, y entonces cambian, mira que es la misma figura, pero que va mutando, porque es el presente el que cambia el pasado, o sea, es el presente el que decide qué cosas del pasado toma y cómo toma esas partes del pasado, que es válido, pero que es también necesario mirarlo porque si nosotros somos juiciosos con esa lectura de lo histórico, pues puede ser que en el marco, por ejemplo, una transformación como sociedad, lo que entendemos como histórico cambie, porque entonces nuestra lectura de lo bueno, lo bueno y lo malo es muy moral, pero bueno, nuestra lectura, digamos, de, de las pugnas, de los actores más bien, de los que estuvieron vinculados al conflicto, cambie en relación a que nuestra forma de percibir ello en otra realidad social se modifique también. ¿Por qué estoy dando estos elementos? Porque cuando yo les digo que la historia no es tan inamovible, o sea, porque no es que está en un libro de historia, bueno, ¿qué sí tiene lo histórico? Que lo histórico sí debe estar documentado, debe estar, digamos, o sea, cuando uno habla de la historia con H mayúscula, o sea, que es, digamos, ya la carrera de la historia, pues eso no significa que sea como yo cojo algo del pasado y lo pongo ya, porque eso es la crónica. Pues la crónica está más pegada a la memoria porque es subjetiva. La historia no es subjetiva, o sea, la historia sí debe tener hechos, la historia debe tener material, fuentes fidedignas para poder decirse que algo es histórico, pues debe estar, digamos, sujeto a ciertas digamos, como a ciertas estructuras investigativas, por llamarlo de alguna manera, cierta metodología y demás. Pero para, digamos, como para precisar todas estas categorías de lo que vamos a trabajar durante estos encuentros que se vienen, pues sí me pareció como necesario poder como definir muy bien estos postulados. Tendremos otros que iremos también trabajando sobre la base de estos encuentros y también son libres ustedes de mirar de pronto algunos de estos postulados que les parezca interesante para la primera exposición, que es terrorismo, si quieren trabajar el concepto de terrorismo en Colombia, el tema de verdad en Colombia, tema de verdad histórica, por ejemplo, el tema de historia en Colombia, el tema de conflicto, o sea, cualquiera de estos temas los pueden abordar para la sesión 3, aunque yo obviamente les traeré unos temas como propuestas para ello. ¿Alguna duda aquí, algún aporte sobre esto? Qué pena, profe. Es que llegué un poquitico tarde para conectarme. ¿Hay una exposición para la siguiente clase? Para la semana 3. O sea, la siguiente clase les doy los temas para la exposición para la semana 3. ¿La exposición es que en grupos o...? Puede ser en parejas, individual o en parejas. El tema lo vas a dar en la segunda clase si Dios quiere. Doy los temas, sí, doy los temas de investigación Vale. para la siguiente clase.
Algunos, porque ustedes también pueden proponer otros además de los que yo les traigo. O sea, no, soy abierto a eso. Listo, muchas gracias. Listo. Eso sí, lo que sí quiero es que la próxima sesión sí queden claros los temas. ¿Para qué? Para que no se dupliquen. Como hay tanto de lo que podemos abordar, pues es mucho más chévere que cada grupo o persona tenga un tema en específico y hacer, digamos, como el diálogo más polifónico. Entonces, más bien, traigo unas propuestas, los que quieran pueden sumarse a ellos y si tienen otros, pues ahí mismo los definimos para, incluso hasta el orden de las intervenciones para el próximo encuentro. Bueno. Son las 8:30 de la noche, pues también me parece ser importante ser como muy juiciosos con el tiempo, sé que estamos con pocos espacios y es bueno que también poder descansar y dedicarnos a otras actividades. Entonces, no, muchísimas gracias a todos y a todas por este primer encuentro, espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante, yo sé que es denso, eh, voy a tratar de hacer lo más didáctico posible ello, también estoy sujeto a críticas, a propuestas, vamos que podemos ir como proponiendo este espacio de una manera que sea como muy como que nos guste pues a todos y que generalmente, finalmente pues nos genere los aprendizajes necesarios. Entonces, no, ahí estamos, hoy trabajamos la primera diapositiva y esto que iba a trabajar todo este tema hoy, lo continuamos la siguiente clase, no hay problema. Ahí vamos mirando, porque de todas maneras vamos mirando cómo cruzamos pues todos los elementos con él. Nada, entonces que tengan un feliz resto de semana y cualquier cosa no duden en preguntar. Listo, profe. Profe, muchas gracias, lo mismo. Feliz fin de semana. Profe, Profe, gracias. gracias. Profe, por Gracias. acá vi que Muchas colocó gracias. tarea. ¿Qué dijiste, Amilcar? Por acá vi que se colocó tarea, ver una película. Ah, sí, ahí está una película, Ver Voces Inocentes. Sí, ahí Sí, está ya ahí en la plataforma. pero solamente ahí lo que leí, solamente es verla y ya para Sí, hablarla verla en clase. exactamente, verla y la discutimos en clase, sí, señor. Listo, profe. Muchas gracias. Feliz Listo, muchas noche. gracias por recordar. Feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego.